Oh Dios, que instituiste este tiempo de purificación para que tu pueblo pueda caminar con la pureza de corazón. Dígnate bendecir a la iglesia y a todas las instituciones para que sean instrumentos de la purificación de la humanidad. Por Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor pronunció las siguientes palabras. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No te harás ídolos, figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Castigo el pecado de los padres en los hijos, nietos y bisnietos, cuando me aborrecen. Pero actúo con piedad por 1000 generaciones cuando me aman y guardan mis preceptos. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso, porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Fíjate en el sábado para santificarlo. Durante 6 días trabaja y haz tus tareas, pero el día séptimo es un día de descanso, dedicado al Señor tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el forastero que vive en tus ciudades. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra y el mar, y lo que hay en ellos. Y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre. Así prolongarás tus días en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo. No codiciarás los bienes de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida, luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos, más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Los judíos exigen signos,
Los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados judíos o griegos, un Mesías que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Bárbara. Sí, Cantito. pero, perdón, ¿viene la aleluya ahora? No. No, no viene aleluya. Si quieres te ayudo. Sí, por favor, dame una mano. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús, oh Jesús, vivir tu amor en plenitud y cambiar nuestras vidas, nuestro ser, dando frutos de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar, nuestras vidas, nuestro ser, dando frutos de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo con sus ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron entonces de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Él les contestó: destruyan este templo y yo lo construiré en 3 días. Ellos replicaron: 46 años tomó la construcción de este templo y tú lo vas a construir en 3 días. Pero él les estaba hablando del templo de su cuerpo. Por eso cuando él resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron que había dicho aquello y creyeron en él y en las escrituras. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que había hecho. Pero Jesús no se fiaba con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le diera testimonio sobre lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay dentro del hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno,
yo no sé qué piensan de este evangelio, ¿no? Un Jesús, como dicen en Venezuela, un Jesús arrecho, ¿no? Jesús hoy se enfureció. Rara vez se encuentra con Jesús así. No sé, ¿qué piensan? ¿Qué podría haber pasado? Porque Jesús actuara así. Tal vez lo molestó el aprovechamiento de una situación. No se le estaba realmente dando importancia a Dios en la casa de Dios. Se le está dando importancia a una serie de actividades económicas, de comercio, que no son directamente afines a Dios. Es como un aprovechamiento de una necesidad. La gente va a cambiar porque creo que la moneda que se utilizaba para comprar los sacrificios no era la moneda corriente fuera del templo, ¿no? Entonces había una necesidad de hacer cambio de dinero, y había la necesidad de comprar animales para hacer sacrificios. Entonces es el aprovechamiento del vivo con el pobre en la casa de Dios. Bueno, a mí este evangelio de cuando Jesús se molesta por todo lo que están haciendo en el templo de Dios, me trae como reflexión y escuchaba esta mañana en la aplicación de Rezando Hoy, que decía pues que tengo que sacar yo de mi templo para que Dios habite en él, porque ¿qué pasaba? Que Dios verdaderamente no habitaba en ese templo. Era un Dios hecho a la imagen de lo que ellos querían que fuera Dios, pero no era el Dios verdadero. Entonces, ¿qué quiere Dios que saque yo de mi templo, de mi alma, de mi corazón, para que verdaderamente pueda habitar Él? Y hay muchas cosas que tengo que sacar para que verdaderamente el Señor sea el rey y el dueño de toda mi existencia y de todo mi ser, y que, como decía San Pablo, ya no actúe yo, sino sea Cristo el que actúe en mí. Pero necesito despojarme de todo lo que en el templo está, que no es agradable a Dios, porque sé que eso Jesús se molestó porque todo lo que había afuera no era verdaderamente lo que es Dios. Y se debe molestar, así como llora por nosotros, se molesta también con nosotros. Pero nos hace ver que es un Dios misericordioso y que quiere que nuestra vida cambie. Entonces, como decía Jesús, en 3 días puedo reconstruir este templo. Y verdaderamente el Señor tiene el poder para reconstruir mi templo, para que yo pueda sacar todo y Él sea el dueño de mi vida. Bueno, verdaderamente es difícil, ¿no? Decir que uno es católico, porque hoy en día la sociedad pues dice, qué fácil ser católico, haces lo que tú quieras. Pero ser católico implica tantas cosas que cuando nosotros leemos, ¿no? Nuestra religión, nos damos cuenta que tenemos tanto, pero tanto por crecer, por hacer. Y la gente pues toma el camino fácil, pues. ¿Cuál es el camino fácil? Bueno, yo sé que esas leyes existen, pero no las tomo en cuenta porque yo soy feliz así. Y eso me incomoda, ¿no? Me incomoda ir a misa, me incomoda hacerle caso a las recomendaciones de la Biblia, me incomoda ayudar. Y bueno, por eso decía, ¿no? Por eso decía que varias culturas en ese tiempo buscaban el beneplácito a lo que ellos querían. Los griegos buscaban signos, los romanos buscaban otras cosas. Y nosotros tenemos que buscar a Dios, ¿no? Tenemos que profesarlo a Él. Y me sorprende mucho esa frase, ¿no?
y hay que repetírselas todos los días. Nos tenemos que repetir esa frase todos los días. Señor, reconstrúyeme. Señor, borra lo que me hace mal, ¿no? Pero Dios no va a hacer eso si no ponemos de nuestra parte, ¿no? Y es difícil poner de nuestra parte todos los días, porque hay debilidades, hay cosas que nosotros decimos, bueno, es mejor no hacerlo porque eso me incomoda. Entonces yo creo que para estar más unido a Dios, creo que tenemos que vivir incómodos, pero incómodos con nosotros mismos. Entonces, pues yo creo que hoy, ¿no? Estas palabras, esta tertulia, nos sirve mucho para enfocarnos en lo que nos decía el Salmo. Señor, tú tienes palabra de vida eterna. A mí particularmente me lleva a pensar la lectura, estoy muy de acuerdo con lo que dijo mi prima, ¿no? Mariana, pero es como que me hace una analogía que me hace ruido como en la cabeza y en el corazón sobre que cuántas cosas que nosotros vemos que están afuera están mal, ¿no? Y es algo que de alguna manera, si nosotros permitimos, nos va contaminando nuestro interior. Entonces, creo que a veces hay que desechar lo de afuera que está mal, por más que muchas veces la sociedad esté en contra nuestro, de lo que pensamos, de lo que sentimos por ser católicos y de nuestro obrar por ser católicos, porque contentar a Dios no significa contentar a la sociedad, muchas veces, ¿no? Sino significa tener dentro nuestro lo que verdaderamente importa, los valores como cristianos, las acciones como cristianos, las obras como cristianos, por más que el resto haga las cosas de manera diferente. Entonces, creo que esta lectura a mí particularmente me lleva a pensar que hay muchas cosas que están externamente que uno tiene que aprender a desechar y empezar a construir de adentro, ¿no? Eso es por lo menos la reflexión que a mí me deja. Bueno, un poquito tal vez de historia de este templo también nos puede ayudar, ¿no? Me encanta la profundidad, pues, de lo que hemos compartido. Solamente agregando esta historia que nos puede ayudar para entender en el primer lugar, pues, por qué Jesús se enfureció tanto, ¿no? Porque no es normal, no es común. Tal vez estamos acostumbrados a Jesús que es tan dulce, tan bonito. Bueno, se molesta también con los fariseos y pues les invita a un debate, pero así furioso que corre a todo el mundo. Es raro. ¿Qué era el templo de Jerusalén? Primeramente, recordemos que el pueblo de Israel, durante su caminar hacia la tierra prometida, recibieron precisamente lo que nos presenta hoy la primera lectura, el decálogo, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos se colocaron en una caja que se llamó Arca de la Alianza. Y Arca de la Alianza representó la presencia de Dios durante el caminar. Los momentos difíciles, pues los sacerdotes rogaban en el desierto al Señor delante de la Arca de la Alianza. Al llegar a la tierra prometida, pues se construye una pequeña cabaña donde se colocó el Arca de la Alianza. Recordamos ese diálogo de David con el profeta Natán. Cuando David le decía, me da pena vivir en un palacio y el Señor vive allá en esa cabañita pequeña. Yo quiero construir la casa del Señor. Y el profeta le dice, no eres tú quien tiene que construirle la casa al Señor, es el Señor que te va a construir la casa.
Sin embargo, David comienza la construcción del templo de Jerusalén, que él no va a terminar, sino su hijo, Salomón, termina este templo. Y la parte, vamos a decir, más importante del templo fue precisamente donde se colocó el arca de la alianza, que se llamaba podríamos decir, el santo de los santos. Durante el tiempo de Babilonia, cuando fueron llevados a Babilonia, se destruyó el templo. Y al regresar, se comienza, básicamente es el tiempo de Herodes el Grande, que se va a reconstruir el templo de Jerusalén. Cuando se reconstruye esta vez, va a tener 5 partes. La parte que se llamaba la explanada, que era la parte de afuera, que era más amplio, más grande. Y también se llamaba el atrio de los gentiles, porque los que no eran judíos no podían pasar de ahí, tenían que quedarse solamente ahí en la explanada. En el año 70 se destruye ese templo que no se ha construido hasta ahora. La explanada todavía, y es una planada así como dice tal vez la palabra, pero al lado está una de las mezquitas más grandes. ¿Saben? Las mezquitas más importantes es el de Jerusalén, que está justo donde estaba el templo de Jerusalén. Y el de Medina y el de Meca son las 3 mezquitas más importantes para los musulmanes. Ahí los musulmanes conquistaron y construyeron ahí su templo. Pero la explanada todavía, cuando usted entra ahí, ve ese, es como un patio grande, grandísimo, ¿no? Segundo atrio era el atrio de las mujeres. Tercer atrio era de los hombres. 4 atrio era de los sacerdotes. Y el último era el santuario, donde solamente sacerdotes más importantes de la tribu de levitas podrían entrar. Tal vez recuerdan a Zacarías, el tiempo de Navidad, ¿no? ¿Dónde estaba él? En el Santísimo, en el santuario de los santuarios, porque él era del grupo de los levitas. ¿Ok? Recordamos estos 5 atrios. ¿Cuál es el atrio más exterior? Era la explanada o el atrio de los gentiles. Ahora es ahí donde se convirtió en mercado, porque no podían entrar a hacer sus negocios más adentro, pero ahí se convirtió en mercado. ¿Pero por qué se convirtió en el mercado? Los libros de Número y Deuteronomio nos habla de una serie de normas que tenía el pueblo de Israel. Entre ellos, habían los sacrificios para el tiempo de la Pascua. Y está descrito qué tipo de animal tenía que sacrificar. Ahora, Israel no es tan grande, no es un país tan grande. Sin embargo, mucha gente venía de afuera hasta del exterior para poder ofrecer su sacrificio. Algunos no venían, como nos decía Mariela, no venían con animales, venían con moneda, pero también tenían que cambiar su moneda para comprar el animal adecuado. Pero lo peor que había pasado en el tiempo durante el tiempo de Jesús es que había un grupo de sacerdotes que tenía que examinar el animal de sacrificio y certificar que sí, este puede ser sacrificado o este no es un animal sin mancha, no puede ser sacrificado. Ahora es este grupo de sacerdotes que permitió que se vendiera otros animales. Algunos venían con sus animales y eran rechazados y tenían que comprar otros animales para su sacrificio. Se puede imaginar qué pasó
pues los pobres muchísimas veces fueron los que sufrieron. No teniendo dinero para comprar otros animales, regresaban sin su sacrificio. ¿Cuál era la importancia del sacrificio para el pueblo de Israel? Era ese momento tan solemne de encuentro con el Señor. Alguien recordará en el capítulo 22 del libro de Génesis, cuando Abraham ofrece el sacrificio y Dios viene y pasea sobre ese sacrificio como un tipo de fuego. ¿Alguien recuerda eso? Entonces el sacrificio era un aspecto, un elemento sumamente importante en la religiosidad de los judíos. Imagínense cuánta gente venía al templo y había una barrera, no podían hacer su sacrificio. No sé si entienden por qué Jesús se enfurece tanto. Que un templo que tenía que ser un encuentro, un momento, un espacio de encuentro más profundo con Dios, se convirtió en barrera para verdadero encuentro con el Señor. Entonces, cuando uno mira esa historia, estos elementos, dice, bueno, no podría ser de otra manera. Pero luego nos introduce San Juan algo importantísimo. ¿Qué dice Jesús? La única señal que les voy a dar, destruyan este templo y yo lo voy a reconstruir en 3 días. Y San Juan aclara, estaba hablando de su cuerpo, el templo de su cuerpo. Recordemos San Juan, que este teólogo que es como águila, que vuela, que usa muchos símbolos. En el comienzo de su evangelio, lo que llamamos el prólogo, en el capítulo 1, nos decía, en el principio había la palabra, y la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios, la palabra tomó carne humana y habitó entre nosotros. Esta carne es el templo donde el verdadero encuentro con Dios ocurre. Entonces la resurrección de Cristo que nos trae, pues rompe todas las barreras que pueden haber entre nosotros y Dios. Y hay esa conexión más directamente con Dios. ¿Sabe una acusación que a veces nos hacen los evangélicos? Y tal vez es válido, que tenemos muchas barreras para encontrarnos con el Señor. A veces creamos muchas barreras. Tal vez este domingo nos invita también a pensar en barreras institucionales que podemos tener para encontrarnos con Dios. Si hay algo que creo que la iglesia tendrá que agradecer al Papa Francisco, es romper muchas de esas barreras. ¿Cuántas veces acontece que uno no puede comulgar porque es divorciado, divorciada? Ese tipo de cosas, ¿no? Ocurre. Y a veces son situaciones tan dramáticas que tú no tienes ni la culpa, pero lo peor que no es que no tenga la culpa, lo peor es que no hay remedio. Es decir, que usted está como que fuera. Cuestiones de gay y todo eso, que son cuestiones que a veces son tan morales, pero ¿qué nos ha dicho el Papa? Tenemos que entender. No somos Dios para poner tantas barreras en el encuentro entre el ser humano y Dios. Yo digo, con todo el moralismo que podemos tener dentro de la iglesia, en nuestros corazones, lo peor es construir barreras en el encuentro entre seres humanos y Dios. Y qué tal barreras que creamos nosotros mismos, ¿no? Que han compartido, pues los que compartieron esas barreras que creamos a veces entre nosotros, y el encuentro con el Señor, pues
ya como que tiene que pasar por unos filtros, como tenía que pasar por los filtros del templo de Jerusalén, el filtro de los sacerdotes que tenían que certificar este animal es sin mancha, y muchas veces no lo hacían sino por sus motivos. Los cambistas que ganaban un dineral y a veces uno iba a cambiar y le faltaba dinero. Así que se quedaba corto precisamente por esas barreras. El tiempo de Cuaresma es tiempo de romper las barreras. Pidámosle al Señor para que nos ayude a romper las barreras. Barreras que colocamos para los demás y barreras que colocamos pues por nosotros mismos. Que el Señor nos construya un templo verdadero donde acontece pues ese encuentro tan profundo, tan bonito con el Señor, ¿no? Yo siempre le digo, hay personas, hay católicos que viven pues situaciones muy dramáticas en la vida, porque tal vez el primer matrimonio no le fue bien y tuvo que casarse otra vez y está cortado totalmente pues de comunión. Yo vi eso en Venezuela con mucho dolor y lo veo aquí en Ecuador. Sacerdotes que dicen a alguien no puedes confesarte precisamente porque por esas situaciones, ¿no? Pues y tal vez no teniendo la posibilidad, otra posibilidad, vive toda su vida sin comunión y sin sacramento de reconciliación. Pues que acaben las alcabalas, las barreras que colocamos en el camino hacia el encuentro con el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. De los siglos. Amén. Y una vez más renovamos nuestra fe diciendo, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Esta es nuestra fe. Con esta misma fe, ahora vamos a elevarle al Señor nuestras peticiones. Pidámosle para que la iglesia sea un espacio de verdaderos encuentros con Dios. Un espacio sin alcabalas, sin barreras, sin fronteras. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos también por el Papa, por este viaje que ha hecho a Irak, para que esta visita traiga entendimiento, respeto y colaboración entre las tres religiones abrahámicas, el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos. Oremos también por cada uno de nosotros para que este tiempo de Cuaresma nos ayude verdaderamente a fortalecer nuestro camino hacia Dios, eliminando todo lo que todas las barreras que no nos permiten encontrarnos con el Señor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. ¿Y qué otra cosa quieren pedirle al Señor? Quiero pedir
a nuestro Señor especialmente por la juventud, por los jóvenes de Venezuela, de Perú, del mundo entero, que se encuentran refugiados en los vicios, llámese el alcoholismo, la drogadicción. Han olvidado ese encuentro con el Señor, ese encuentro que tuvieron un día con nuestro Dios, y influenciados por las malas amistades, pues han preferido como seguir a estos dioses falsos. Te pido, Jesús, que coloques ángeles e instrumentos de tu amor para que ellos vuelvan, Señor, mirada a ti y disfruten de la verdadera vida, la abundancia que tú les has prometido. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor. Te pedimos, Señor, por tantos enfermos que hay en este momento en el mundo. Especialmente por mi primo Iván, para que literalmente restaure su corazón, para que lo llenes de tu amor, de tu fortaleza, y le permita seguir adelante y recuperarse de esta situación, que le permita seguir siendo luz. Perdónale todas sus faltas, Señor, y restaura su salud, su corazón, Señor, llénalo de tu amor y de tu misericordia. También por tantos enfermos de cáncer, enfermos de COVID, Señor, dale tu fortaleza, tu amor y tu bendición. Roguemos al Señor. Te lo pedimos. Pedimos, Señor. Pedimos, Señor. Pido por el Papa, por ese viaje, por esa brecha que se abrió en estos 3 días. El Papa ningún Papa había visitado muchos de los lugares que el Papa ha visitado, para que se acaben las guerras, sobre todo en ese lugar que hay tanta guerra, y sobre todo también que se acabe las guerras que hay en este momento, biológicas, psicológicas y de toda índole. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y todo eso pedimos por la intercesión de nuestra Madre la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Sobre tu altar, lo más preciado, Señor, sobre tu altar, mi pan y vino de amor, sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré y no temeré, confiaré y me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey.
Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y gloria de toda su santa iglesia. Te sean agradables, Señor, nuestras ofrendas, y mira con rostro de tu consagrado Jesucristo, Señor nuestro, que se inmoló por nosotros como víctima perenne de propiciación. Escucha benigno las plegarias de este pueblo que presentamos hoy en su nombre, y haznos vigilantes y puros por toda culpa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Por los dones y las gracias que el Señor nos da, demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, Padre Santo, es justo, es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los impíos y ser condenado injustamente en lugar de los malhechores. De esta forma, al morir borró nuestros delitos y al resucitar logró nuestra salvación. Por eso te alabamos y uniéndonos a los santos y a los ángeles, te queremos alabar cantando sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos sus santos cantamos para Él. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos sus santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, tú que eres la fuente de nuestra santidad. Santifica estos dones con la difusión de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar esos misterios, porque la noche en que iba a ser entregado y estando a la mesa con sus discípulos, tomó el pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Terminada la cena, tomó el cáliz y de nuevo te dio gracias con la plegaria de bendición. Lo pasó a sus apóstoles y les dijo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por toda la humanidad para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y ya no tenemos simplemente pan y vino. Aquí está Jesús, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, celebrando ahora el memorial de la muerte y de la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, dándote gracias porque nos has llamado a servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente
que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Ahora, Señor, te pedimos que te acuerdes de tu iglesia extendida por toda la tierra. Haz que con el Papa Francisco, con nuestros obispos y los demás obispos de tu iglesia, con los presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas, catequistas y animadores de comunidades, lleguemos a tu reino por Cristo, Señor nuestro. Acuérdate también de tus hijos e hijas que has llamado de este mundo a tu presencia, especialmente víctimas de esta pandemia, víctimas de terrorismo y aquellos que mueren abandonados. Recíbelos, Señor, en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Dales, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Amén. Ten misericordia de nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, con su castísimo esposo San José, con los apóstoles y los mártires, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Cristo y en Cristo, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y nos unimos en la oración que el Señor mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y en nuestros corazones siembra semillas de tu paz y de tu amor, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, La gloria por siempre, Señor. Señor. Juntos recemos por la paz diciendo, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos un saludo de paz. La paz. Todos hermanos. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, concédenos la paz, concédenos la paz. Y aquí está el Señor, es el amor de Dios hecho comida en la Eucaristía. Dichosos somos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
Pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden hasta la vida eterna. Amén. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua de su costado, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. Y en la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua de su costado, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. Y en la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que en este sacramento nos has alimentado con el pan de vida, haz que con la ayuda de tu Santo Espíritu, asiduos en la oración a semejanza de tu Hijo y partícipes de sus sufrimientos, podamos triunfar ante los enemigos de nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor está con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.
Amén. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Señor. Gracias, Barbie. Ese sangre de Cristo fue bellísimo, bellísimo.